Se tratan cara a cara, entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona, con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, ya estamos en jueves, comenzamos cara a cara en esta semana marcada por lo que usted ya ha escuchado en las últimas horas, que tiene que ver con esta decisión que tomaron, o que al menos en términos discursivos están tomando los diputados, de que se termine el periodo, un largo periodo. Ayer decíamos 7 años, bueno, el auditor no lleva 7 años, lleva 12. 7 años fue de su segundo mandato, ya tuvo uno de 5 años, se hicieron después las adecuaciones. Es decir, una institución, la auditoría, que lamentablemente nació ligada a este personaje, nació ligada a Alonso Godoy, y por lo tanto es muy difícil entender el desvío institucional, es decir, esta poca credibilidad que tiene una institución como la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, sin vincularnos directamente con su titular, con el caso de Alonso Godoy Pelayo. Es decir, no ha habido ningún otro titular. Él se ha encargado de todas las transformaciones institucionales, de todas las decisiones que ha tomado la auditoría. Se ha encargado precisamente Alonso Godoy Pelayo, y por lo tanto es fundamental no solo el debate acerca de la auditoría en términos generales, y por lo tanto de las reformas que se necesitan hacer para tener una auditoría confiable, una auditoría con dientes, que pueda pues realmente exigirle cuentas a los políticos, a los funcionarios públicos sobre el uso del dinero que todos pagamos con nuestros impuestos, sino que también es fundamental el debate, la discusión sobre la persona ideal para encaminar, para conducir un proceso de auditoría, los procesos de auditoría en el estado de Jalisco. Como usted sabe, todos los actores políticos ya se manifestaron al respecto. Primero lo hizo por ahí de las 8:30 de la mañana Movimiento Ciudadano, poquito después, más digamos descolocado, pero al final también lo hizo, fue el presidente del PRI, Socorro Velázquez, que había convocado una rueda de prensa para otro tema. Despuesito de las 9 de la mañana también señaló que estaba a favor de que se fuera Alonso Godoy Pelayo. Posteriormente, el gobernador del estado, en un evento de gobierno abierto, del Secretario Técnico de Gobierno Abierto, también habló sobre el tema y dijo que tenía que haber un cambio en los nombres y un cambio también en la conducción, en la dirección de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Y así nos podemos ir con todas las reacciones. Después se vinieron las cúpulas empresariales, que también afirmaron que Alonso Godoy tenía que dejar el puesto. Es decir, parece haber un consenso político, eso está claro. Es decir, sería muy extraño que en las votaciones de diciembre el auditor siguiera, porque todas las fuerzas parlamentarias, todas las fracciones ya han dicho que no están en la vía de renovar a Alonso Godoy Pelayo. Por lo tanto, parece que hay consenso, parece que hay acuerdo político. Otra cosa es, y esto lo platicaremos con nuestro invitado Ismael del Toro, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, otra cosa es si este asunto se procesó de la manera en que se había pactado entre los partidos políticos. Al parecer, por lo que trasciende en la prensa de hoy, por lo que trasciende también en redes sociales el día de ayer, pues había un acuerdo previo para empezar a llegar a ciertos consensos en la materia y anunciar la decisión en meses posteriores, un poco antes de la convocatoria. Es decir, una cosa es la decisión que parece ya tomada, y otra la forma en que se procesó y las distintas voces que se están articulando en torno al tema. Y como dijimos ayer, y también lo platicaremos con nuestro invitado, pues al final lo importante aquí es que llegue una persona de prestigio. Es fundamental eso. Hay que quitarnos un poquito pues digamos, esta idea ciega de pensar que puede llegar alguien sin ningún vínculo partidista. Eso es iluso, porque al final quienes eligen este tipo de puestos son los partidos políticos a través de sus fracciones parlamentarias, y por lo tanto creo que sería bueno quitarnos la ilusión de creer que va a llegar un ciudadano puro sin ningún vínculo partidista. Es decir, eso prácticamente lo podemos desechar como una opción. Incluso hay que recordar en los tiempos más
yo diría, gloriosos de los organismos autónomos, constitucionalmente autónomos, en particular el que se recuerda mucho, que es el IFE de José Woldenberg, ese IFE de la transición. Hay que recordar que en ese instituto electoral, que estuvo del 1996 al 2003, al menos podemos identificar a tres consejeros que tenían claros vínculos políticos, uno con el Partido del Trabajo, otros un par con el PAN, como Alonso Lujambio y en su momento Juan Molinar Orcasitas. Es decir, esta idea de que puede llegar un ciudadano que no tenga ningún vínculo partidista, creo que es una idea ilusa y creo que la tenemos que poner de lado en esta discusión. Lo que tenemos que presionar como ciudadanía, como medios de comunicación, es para que haya un auditor creíble, confiable, un auditor de alto prestigio. Eso es fundamental, es decir, alguien que cuida su prestigio, que cuida la forma en que es reconocido por la ciudadanía. Creo que no se va a prestar a estar jugando políticamente con las cuentas públicas, no se va a prestar a sujetar sus resoluciones, sus sentencias sobre las cuentas públicas a que lo renueven en el cargo, que le den más presupuesto, que le den más nómina. Es decir, tenemos que fijarnos en el perfil. La persona sí importa cómo se llame, sí importa cuál sea su trayectoria, y también nos tenemos que fijar en el diseño institucional, que es fundamental para que en realidad pues la auditoría tenga dientes y la auditoría pueda dar algunos resultados en la materia. Pero incluso en esos momentos en que pues se hablaba mucho de la autonomía de los órganos electorales, pues incluso en el IFE de Woldenberg, como lo decíamos, había gente vinculada, incluso Woldenberg tenía sus relaciones. Es decir, yo creo que pensar o creer que puede llegar a la auditoría alguien sin ningún vínculo partidista es complicado, pero al menos lo que sí podríamos hacer es presionar para que sea el perfil ideal el que llegue al Auditorio Superior y rescatar la auditoría, que en realidad ahorita lo que hace tiene nulo impacto en la forma en que los ciudadanos juzgan lo que hacen los políticos y los funcionarios públicos. Antes de irnos al corte, que ya llegó nuestro invitado, decir que Andrés Manuel López Obrador presentó su 3 de 3, un 3 de 3 muy esperado por más yo diría por una especie de morbo en torno a lo que tiene Andrés Manuel López Obrador. Al final nos damos cuenta que no tiene ninguna propiedad, que gana 50,000 pesos mensuales, casi 600,000 pesos al mes, pero como siempre, su esposa tiene prácticamente 4 o 5 propiedades, tiene muchísimos recursos y tiene también dinero que alcanza en torno a los 270,000 pesos mensuales, mensuales en promedio de salarios. Y saludamos ya a Ismael del Toro, que está aquí con nosotros, coordinador. Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ismael, ¿por qué se destrabó este tema? Llevamos algunos años discutiéndolo y veíamos que pasaban legislaturas y no se destrababa este asunto. ¿Qué pasó? ¿Se llegó a un acuerdo político? ¿Cuál fue la ruta para destrabar este tema? Bueno, primero por la composición política de esta legislatura, ¿no? Que no solo es este tema, sino que el estar Movimiento Ciudadano con una fracción mayoritaria en el Congreso, con una agenda muy determinada de escuchar a los ciudadanos, de echar al traste todas las malas prácticas que se venían dando en el Congreso y en la clase política, pues eso es lo que sucedió hoy con la determinación de no nombrar nuevamente a Alonso Godoy, pero que también es lo que ha sucedido con el fuero para retirarlo, lo que ha sucedido con la ley de movilidad para el tema de Uber, lo que ha sucedido con todas las acciones que esta legislatura está emprendiendo muy bien. Y yo quisiera hacer ese recuento porque parte no de que Movimiento Ciudadano tenga una representación y luego entonces suceden las cosas en apoyo a la ciudadanía, sino al revés. La ciudadanía en el proceso electoral 2015 determinó que Jalisco tuviera una nueva composición política mayoritariamente gobernada por Movimiento Ciudadano, tanto en el Congreso del Estado como en las instancias municipales, que Movimiento Ciudadano gobierna el 64% de la población. Fue un mandato de la ciudadanía que hoy hubiera esta composición, esta nueva realidad, y entonces nosotros estamos siendo consecuentes con esa confianza de la ciudadanía para hacer bien las cosas. Hoy el Congreso tiene 14 diputados de Movimiento Ciudadano, somos el grupo mayoritario, pero tiene además grupos parlamentarios que están también entendiendo la nueva realidad política que vive el Estado. Y entonces, cosas que Movimiento Ciudadano pone en la agenda, afortunadamente sigue en la voluntad de los otros grupos parlamentarios y estamos encontrando las coincidencias para sacar las cosas adelante. Esa es para mí una explicación muy clara de por qué hoy sí se han podido sacar
todos estos grandes temas de la legislatura, y uno que siempre estaba pendiente, y además lo hemos hecho siempre con una claridad de agenda, ¿no? Si arrancamos la legislatura, preguntaban cuáles van a ser los grandes temas de la legislatura, y dijimos, va a ser así nuestra agenda. Este segundo semestre del año, siempre lo hemos anunciado, vienen grandes temas: tribunal administrativo, reforma al Poder Judicial, y siempre se habló el tema de fiscalía. Y la pregunta en el aire era, ¿qué van a hacer con la fiscalización? Bueno, vamos, no la fiscalía, perdón, tema con el auditor. De la fiscalización superior. Porque lo quiero llamar así, no pasa por nada más el tema del auditor, que es una parte del proceso, sino el esquema, ¿no?, de fiscalización. Sí. Entonces siempre nos preguntaban, bueno, este segundo semestre va a fiscalización superior, ok, ¿qué va a pasar con el auditor? Y para despejar cualquier duda, como nosotros no tenemos tapujos, no andamos con ambigüedades, pues salimos ayer a decir contundentemente: Movimiento Ciudadano va por un cambio en los esquemas de fiscalización, y que evidentemente no puede darse ese cambio nombrando nuevamente a quien hoy está al frente de la auditoría. Con esa transparencia, con esa contundencia, con esa determinación que caracteriza las acciones de Movimiento Ciudadano, lo anunciamos ayer, y afortunadamente pues es uno más de los temas que nosotros marcamos la agenda, y después todos los actores políticos dijeron, pues estamos de acuerdo con Movimiento Ciudadano que el auditor no debe de seguir, ¿no? Ahora, Ismael, varios actores políticos ayer te comentaban desde atrás de micrófonos, alguno por ahí lo declaró, que había un acuerdo previo para que todos salieran juntos, los coordinadores parlamentarios, incluso decían algunos, el gobernador del estado, anunciar esto, y que ustedes rompieron ese acuerdo. ¿Pasó así? ¿Nunca hubo un acuerdo de esa naturaleza? Imagínate, es como reconocer entonces los dichos que hablan de que en la legislatura todo está preacordado. O sea, ¿quién dijo eso? Es decir, estos clase de no irresponsabilidad, ¿no? O sea, el que puede declarar eso, pues es absolutamente irresponsable. Hay acuerdo de cómo nombrar a todas las posiciones que el Congreso tiene esa facultad, sí, pero el acuerdo es elegir a las mejores personas. No hay ningún otro acuerdo. No había un acuerdo de vamos a salir a anunciar que Godoy se va, por supuesto, tal día. Son los rumores constantes de cómo se hacían las prácticas en otras legislaturas, ¿no? Y por eso, cuando íbamos a nombrar un magistrado, que se hablaba de ya la determinación para que se nombrara un exdirigente del PAN, ya todo el mundo hablaba, es que es un acuerdo. Bueno, demostramos que no había tal acuerdo y que no se nombró. Lo mismo con Fernando Guzmán, y lo mismo en esto. El único acuerdo que existe en el Congreso del Estado, que estamos inmersas todas las fuerzas políticas, es nombremos a las mejores personas. Y por supuesto que para nombrar a la mejor persona al frente de un tema tan importante como es la fiscalización, pues había que primero ser determinados en decir, no puede quedarse el mismo que está hoy, ¿no? Vamos a ir al corte. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nos puede también mandar un mensaje en Twitter a @zona 3 noticias, con número @zona 3 noticias, o al WhatsApp 3318-807641. 9 de la mañana con 21 minutos. Estamos platicando sobre el auditor. Ayer se hizo el anuncio de que no se va a renovar a Alonso Godoy Pelayo, y estamos platicando con Ismael del Toro, coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano. Ismael, también trascendieron posibles reuniones entre ustedes y el auditor. ¿Existieron esas reuniones? ¿Han existido? A ver, el auditor superior es un funcionario público que debe de tener reuniones con los diputados, con los presidentes municipales. Por supuesto, yo cuando arrancó la legislatura, pues tuvimos reunión con el auditor. La última de ellas tuvimos una reunión, toda la Junta de Coordinación Política, para presentarnos un tema muy importante. Yo ayer lo señalé. ¿Hay cosas positivas en el trabajo de la auditoría? Por supuesto que sí. O sea, Jalisco ha ido avanzando en materia de fiscalización. Sí, si tú recuerdas cómo antes era la Contraloría Superior del Estado, que era un apéndice del gobierno del Estado, o sea, era un nombramiento casi del gobierno del Estado, y luego cómo se transformó a la responsabilidad en el Congreso y luego a la autonomía. Sí. La ley de fiscalización en un 90-95% es una ley positiva. Falta aplicarse, o sea, no se hacen auditorías de desempeño que ya están en la ley. O sea, hay muchas cosas positivas. El auditor nos presentó a la Junta de Coordinación Política un programa para hacer auditorías en línea que facilitaría las formas a los municipios, sobre todo más pequeños del estado. Entonces, pues por supuesto que platicamos con el auditor los temas que tenemos que platicar.
nunca nos había dicho si tenía o no tenía voluntad. Ayer él salió después de nuestro anuncio a decir, pues yo ni había dicho que quería inscribirme. Bueno, sí, cierto, o sea, no había habido una plática formal para decir, oye, yo me quiero inscribir. ¿Qué hizo MC? Bueno, lo había filtrado en otro espacio. Así es, pero sí era el eso rum, de que ¿no? Ni quería, ya como me dicen que no, pues. Sí era el rum, por eso. Es como novio despechado. Por eso nosotros salimos a hablar con toda determinación. La diferencia es que Movimiento Ciudadano sí está haciendo las cosas totalmente distintas. No es estar en acuerdos debajo de la mesa, no es estar en ambigüedades, actuamos con determinación, actuamos escuchando lo que la sociedad en este caso rechaza o exige, y creo que afortunadamente estamos marcando una agenda verdaderamente distinta, de un parteaguas en la forma de hacer política, y ojalá que como hasta hoy pues todas las demás fuerzas políticas en el Estado puedan seguir esta agenda y entendamos que los ciudadanos son los que mandan, ¿no? Eso es hasta un mandato constitucional en el 39 de nuestra Constitución Federal. Nosotros simplemente somos empleados momentáneos y pues hay que escuchar a los ciudadanos, y los ciudadanos son los que mandan. No hay ningún, Ismael, no hay ningún pacto de impunidad. Me refiero a haber negociado con el auditor. Vete, retírate, se acabó tu tiempo, tus 12 años al frente, y no emprendemos ninguna causa contra ti, ni abrimos ninguna comisión de investigación. ¿Ese pacto no se hizo con el auditor? Por supuesto que no. Incluso yo creo que el auditor, pues su reacción posterior, pues es motivo de decir, bueno, pues si no me quieren, yo ni quería, ¿no? O sea, como tú bien lo señalas, no hay pacto de nada. Sí hay un pacto, aunque después del anuncio de ayer todavía no nos hemos vuelto a sentar, en nombrar un auditor o una auditora que cumpla con las expectativas de los ciudadanos. Pero con él ese no. es nuestro pacto. Con él no hay ningún acuerdo de nada. No, incluso hay quienes, yo no creo que eso se pueda dar, pero hay quienes señalan que nuestra acción del día de ayer podía tener algunas represalias. Yo no lo creo Eso así. lo veremos en los próximos Yo no lo creo meses, así, y además, afortunadamente, nuestro sistema jurídico pues permite, si hubiera cualquier represalia política, pues defenderte jurídicamente, ¿no? Claro. Ahora, en ese mismo sentido, ¿tú estarías de acuerdo en que los temas que quedan ahí en el tintero, como por ejemplo el bono que le dio en su momento a su suegro y toda esta discusión, se investigue? O sea, Sí, no tendrás problema en eso. Mira, y el Congreso podría investigarlo porque, digamos, orgánicamente el fiscal termina dependiendo del Congreso. que se investigue para que la verdad salga a flote, porque también han sido temas demasiado politizados. Creo que no se puede linchar a nadie si no se han concluido investigaciones. Entonces, si hubo irregularidades, que se investigue y sancione. Si no hubo irregularidades, que se investigue y se diga también a la luz pública si a lo mejor parte de la agenda pues no fue tampoco cierta y era más a lo mejor un efecto de manejo mediático que una realidad jurídica, ¿no? Por eso nosotros, por supuesto que pugnamos, porque todo lo que se ha dicho en torno a los escándalos de la auditoría sean investigados desde una óptica profesional, desde una óptica de que se busque la verdad y que se diga a la luz pública, sea cual sea esta, ¿no? Ahora, eso le tocaría a la Fiscalía más que si que al se presentan Congreso. denuncias, no hay es a la ninguna Fiscalía. denuncia, hasta no hay donde tengo ninguna entendido, denuncia, ¿no? Es que te digo, son muchos temas que se han manejado en los medios y particularmente en uno, ¿no? Que le agarró como monotemático el asunto. Si hay denuncias, pues que le corresponde a la Fiscalía. Si hay alguna de las acciones que le corresponde al Congreso, pues que el Congreso le entre. El Congreso hoy, por ejemplo, después de, son del 2008 para acá, son que 8 años, que tiene vigor esta ley y que prevía que el Congreso pudiera auditar los estados financieros de la auditoría, y por primera vez en esta legislatura se está haciendo una auditoría a la auditoría. Porque también hay estos debates sobre su nómina, sobre también el edificio que mandó a hacer de más de 300 millones de pesos. Eso está auditando. Está auditándose el ejercicio 2015 porque la ley de fiscalización y todos los procesos de fiscalización obedecen a principios de anualidad. No puedes irte más para atrás. Otras legislaturas no se animaron a hacer auditorías. Nosotros estamos haciendo la que nos corresponde en nuestro primer año y tenemos que auditar el ejercicio administrativo inmediato anterior. Entonces, no podemos hacer más así. De 2015 no sabremos ya nada. No, 2015 estamos haciéndolo, pero previo lo que 2015, no podemos es 2014 para atrás. El martes pasado estuvieron aquí con nosotros Ismael del Toro, nos acompañaron Augusto Chacón de Jalisco Como Vamos, lo conoces, también a José Medina Mora, presidente de Coparmex, Jorge Rocha, académico del ITESO, distintos académicos, y estuvimos platicando sobre el perfil del auditor. Y bueno, salieron muchos debates, ¿no? Que tienen que tener alto prestigio, reconocimiento social. Tú ya te reuniste con ellos y si crees que esta iniciativa, este perfil que están delineando organizaciones sociales y empresariales, abona a poder elegir un auditor confiable. Sí, yo recibí en mi oficina, yo creo que hace más de un mes o 2 meses casi, a José Medina Mora y a Augusto Chacón. Me explicaron su proyecto y le dije, creo que esa es la ruta correcta. En ese momento yo dije,
preséntelo, formalícenlo. Todavía no estábamos como en tiempos para empezarlo a hacer público, pero desde un principio me gustó esa idea de que sean organismos civiles, sociedad civil organizada, academia en el Estado, los que nos ayuden a diseñar un modelo para elegir el perfil. O sea, ahí nunca estamos hablando de las personas, estamos hablando de qué perfil debe de tener, y que la evaluación, el escrutinio que se dé de quienes van a ser ya los que cumplan ese perfil, pues también se genere la participación de la sociedad civil organizada y de la academia en el Estado. Entonces, creo que hay que seguir impulsando ese proyecto que tienen Jalisco Cómo Vamos, Coparmex y otros ciudadanos organizados, y van a contar con el respaldo de MC, y yo estoy seguro que con el respaldo de todos los integrantes del Congreso, para que este proceso de nombramiento del nuevo auditor realmente sea de todos y a todos nos deje tranquilos, que no es en la lógica de antes, que estuviéramos hablando de que todos los tranquilos son los partidos políticos. Eso es lo que hay que dejar muy claro. Sí, hoy no debe de darle la claro. claridad a los partidos, se la debe dar a la ciudadanía y a la sociedad, ¿no? Ahora, y en ese mismo sentido, Ismael, ¿se podría reproducir algún modelo como por ejemplo lo que ha pasado con el ITEI? Que si bien ha tenido sus problemas, hemos visto todas las convocatorias que ha habido en el asunto, pues la naturaleza del proceso creo que es defendible en el sentido de que existan ciudadanos que se involucren y que al final pongan filtros para que la decisión de los políticos no sea tan discrecional. ¿Crees que se puede reproducir algún modelo de esa naturaleza con el auditor? Totalmente. Nosotros somos impulsores de que todos los procesos de la vida pública en el Estado tengan una participación de los ciudadanos. O sea, nosotros llevamos casi 8 años promoviendo que la ciudadanía se involucre en los asuntos públicos, se involucre en las instituciones. El tema del ITEI, con sus tropiezos que tuvieron las convocatorias, pero creo que lo mejor que tiene el proceso del ITEI es precisamente eso, como el Consejo Consultivo, como los académicos dan el primer paso para que luego nos caiga la potestad de los diputados la toma de decisión. En la auditoría puede pasar algo similar, y a lo mejor se podría dar un pasito más allá, ¿no? Hay que terminar de analizar, nosotros haremos planteamientos de propuestas, pero estaremos siempre escuchando y de la mano de los ciudadanos que se están organizando y que quieren participar. No hay mejor democracia, no hay mejor vida pública en una sociedad en la que el ciudadano sea el que mueva los hilos, la que impulse la agenda, y que los políticos le hagamos caso a los ciudadanos. Creo que estamos empezando a caminar por una brecha virtuosa de la relación entre gobernantes y gobernados. Vamos a ir al corte, les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Seguimos hablando de la auditoría y también sobre si el Congreso le renovará también a Leonel Sandoval su escaño como magistrado. Volvemos. De la mañana con 35 minutos, platicando esta mañana de jueves con Ismael del Toro, coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano. Ismael, y para concluir el asunto de la auditoría, diseño institucional, que es también un debate, ¿no? Si hay que hacerle modificaciones, cómo viene el Sistema Nacional Anticorrupción y por lo tanto las adecuaciones en materia de sistema estatal. ¿Hay ya acuerdos sobre el diseño entre los diputados? No hay acuerdos, pero sí hay lineamientos que nos marca el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces no nos podemos mover mucho. Yo soy de la idea, con toda claridad lo digo, que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco no está tan necesitada de modificarse. O sea, la estructura, la institucionalidad de la auditoría, en realidad lo que falta es terminar de aplicarse, ¿no? No habría que modificarles grandes cosas. Pero sí hay una directriz que marca el Sistema Nacional Anticorrupción, hay una directriz clara que pactamos todos en la elaboración de nuestro sistema estatal anticorrupción, y hay que adecuarla a las necesidades y las realidades de Jalisco. Creo que en eso sí va a haber voluntad para que todas las fuerzas políticas escuchen los planteamientos que hacen los diferentes grupos parlamentarios, que se escuche también a la ciudadanía si alguien tiene una opinión. La verdad es que en Jalisco hay expertos en el tema de fiscalización y transparencia, entonces hay que meterlos a este proceso que sea de todos para que tomemos una decisión correcta, sí, ¿no? Recuerdo una opinión que virtió en su momento a Aimee Figueroa, académica de la Universidad de Guadalajara y experta en temas de fiscalización, con dos elementos. Uno, que el Congreso tenga posibilidad no solo de aprobar o rechazar, sino también de hacer modificaciones, porque sirve como contrapeso, porque al final el auditor no se puede ir por donde quiera. Eso por un lado. Y segundo, más tiempo real. O sea, porque el auditor está atrasadísimo en la fiscalización. Sí, creo que esos son los detalles que hay que modificarle, ¿no? El que los diputados perdieran la facultad de intervenir en el proceso formal de fiscalización, o sea, de los dictámenes de fiscalización, fue producto
de un hartazgo a las malas prácticas que habían tenido los diputados. Entonces, hoy tenemos una democracia más consolidada, una representación más plural y una lógica muy distinta a cuando se dio la necesidad de que ya los diputados no tuvieran participación. Entonces, pues no hay que tener tapujos de nada, hay que analizar técnicamente desde la academia, como puede ser la opinión de Aimé o algún otro académico, que nos digan, oigan, pues es que estaba mejor antes, nomás ya no hagan las corruptelas que cometían los diputados de antes, en que ahí se hacía contra la corrupción final. No hay diseño que valga, ¿no? Así es. Entonces, por eso es difícil hablar ahorita. Ismael del Toro o MC, ¿qué opina que hay que hacer? En todo, estamos haciendo una lógica de parlamento abierto que nos ha dado muy buenos resultados. En todo es, a ver, pensamos el tema en general y lo abrimos a que nos den las opiniones y luego ya tomamos las decisiones correctas, ¿no? Creo que en esto hay que seguir el camino de este nuevo planteamiento de la forma de legislar, que es a través del Parlamento abierto. Hay que seguirlo utilizando. Y hablando de decisiones, Ismael del Toro, ¿qué va a pasar con Leonel Sandoval, magistrado, el padre del gobernador? También con la misma claridad. Hoy se da cuenta del dictamen que emite el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en donde señalan que se analizaron y que ellos consideran que es ratificable el magistrado Leonel Sandoval, absolutamente respetuosos de esa facultad que tiene el Poder Judicial y de la voluntad que pueda tener el magistrado. Nosotros hoy lo anunciamos con toda claridad, 14 votos de MC van a ir en contra de la ratificación del magistrado, por todas las cuestiones que sucedieron desde el proceso pasado y porque nosotros estamos actuando en todas las acciones de nuestra vida pública en congruencia y estamos totalmente convencidos de que el magistrado no debe de seguir, así es que respetando las cuestiones personales, respetando las facultades constitucionales que tiene el Poder Judicial, simplemente expresamos 14 votos en contra de la ratificación del magistrado Leonel Sandoval. ¿El gobernador no les pidió ratificarlo? No, hemos platicado y además alguna vez que fue una pregunta con toda sinceridad que nos caracteriza, le dije yo al gobernador, nosotros no podemos ir. Si en algún momento plantean, porque fue hace mucho la plática con el gobernador, casi al inicio de la legislatura, dije, si en algún momento lo plantean, de frente te digo, no podemos ir a la ratificación. Y las razones, Ismael, para no ratificar al magistrado tienen que ver con su participación electoral y política. Así es, ¿no? O sea, el haber estado dentro de las campañas del PRI. Se hicieron los señalamientos muy claros. La legislatura pasada determinó que no se hiciera investigación, que no hubiera ningún proceso, está bien, pero nosotros sí somos congruentes y no podemos hacer juego para ratificar al magistrado. Aunque ustedes no lo pueden evitar, o si se necesitan mayoría la calificada. gran ventaja de ser 14 es, para ese tipo de temas, si nosotros no sale. O sea, sí tienen derecho a veto en ese tema. Pues no derecho a veto, más. Pues derecho a veto en el sentido de que si MC no va, se necesita son 25 un voto diputados. más del que si nosotros hoy están en la pues aguas que no estaba alguno, ¿eh? No, vamos Dice 8647. Los inspectores de Guadalajara pueden agredir a las personas que están gritándole a Enrique Alfaro como un inspector. Ayer nos preguntan, bueno, nadie tiene derecho a agredir a nadie, ¿no? Claro. Y además todo el mundo tiene el derecho a exigirle a cualquier autoridad a través de todo tipo de manifestación, incluidos los gritos, siempre y cuando sean respetuosos, pero nadie tiene derecho ni a callarlos ni a agredirlos. Luis Carrión, señor del Toro, soy de Santa Cruz de las Flores, ya tenemos transporte. Ahora solo le pido comente a Uribe si es posible dar sentido a las calles, ya que se hacen embotellamientos en el pueblo, y ver si pueden ver que haya banquetas libres, ya que se inundan algunas calles y las banquetas están obstruidas por puestos, plantas y materiales de construcción. Gracias y buen trabajo en Tlajomulco. Claro que sí, lo veo con Alberto con mucho gusto. 0754, buen día, saludos al programa. Cuando se hacen auditorías, ya sea por el órgano oficial o por una empresa, no hay un instrumento y o sistema donde se vaya registrando lo que se ha auditado y encontrado, de tal forma que al final de la auditoría los resultados puedan alterarse y los responsables de alguna falta no puedan ser sancionados. Es decir, esto que estamos hablando de fiscalización en tiempo real. El asunto es que también el ente que se está fiscalizando tiene derecho a responder. Así es. O sea, tiene un derecho, digamos, de réplica ante las observaciones. Pero por supuesto que queda el expediente con las observaciones, cómo fueron solventadas las observaciones y luego ya la determinación final. En las auditorías oficiales, las que hace el ente fiscalizador del Estado, sí deja todo ese antecedente. En las privadas desconozco técnicamente si solamente se presenta ya el dictamen final o también se puede analizar en los pasos previos, ¿no? Pero sí, lo que tú señalas es clave. El ente fiscalizable tiene procesos, tiene tiempos y tiene formas para solventar. Porque hay veces que se pueden solventar en el tiempo y si las subes, pues ya está la sospecha de le arreglaron, le maquillaron. Te pongo un ejemplo muy claro.
un asunto de una obra pública en el que la observación es que no está en el expediente la escritura del terreno. Sí. Como no estaba en ese momento, la observación es del valor del terreno, es decir, puede haber una observación de 300 millones de pesos. ¿Cómo se solventa? Aquí está la escritura. Se acabaron los 300 millones de pesos. Pero imagínate que públicamente se diga, el municipio de San Juanito de Escobedo tiene una cuenta pública con un adeudo de 300 millones de pesos. Pues ya se hizo el escándalo, ¿no? Claro. Entonces, ese es el proceso que se debe de cuidar. Nos dice 9100, ya te están dando algunas propuestas. La mejor opción para la auditoría es la doctora Ruth Gallardo Vega, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Conozco a la doctora y por supuesto avalo su valía, pero no es momento ni forma de hablar de personas. Y que se registre, ¿no? Así es, hay que diseñar el modelo, hay que escuchar a la ciudadanía, hay que ver los perfiles. Yo por supuesto le manifiesto mi respeto y saludos a la doctora Ruth Gallardo. La conozco, sobre todo la conozco más en el ámbito de seguridad pública, ¿no? Nos dice también terminación 1130. Buenos días, mi nombre es Miguel Serrano. Felicidades por su programa, siempre con muy interesantes invitados. Pregunta, ¿qué posibilidades hay de que el auditor demande y que después de 2 o 3 años cueste una millonada? Y como siempre, a los ciudadanos les toca pagar. Muy buena pregunta. Buena pregunta, no hay ninguna posibilidad porque su nombramiento concluye, es decir, ya no hay ningún adeudo laboral con él, se acaba el nombramiento. Habría la oportunidad de que se inscribiera en el proceso, o sea, como uno más de cualquiera. Fue lo que ayer dijimos, si se inscribe, no vamos a votar por él. Dice que no, nunca tuvo ni... Pero no es porque muchos dicen, es que no se puede ratificar. No, claro que no se puede ratificar. Era un proceso nuevo, o va a ser un proceso nuevo en donde tenía él salvado su derecho de participar. Nosotros nos anticipamos a decir, si participa, no vamos a votar por él, y luego ya sucedió todas las manifestaciones de todos los sentidos. Pero no se pueden parar bajo ninguna lógica. Por ninguna lógica, porque se acaba no lo puede su ganar en tribunales porque ha ganado algunas batallas en tribunales. Pero en otra lógica, no en esta, ¿eh? Que tenía que ver con el procedimiento, ¿no? El proceso que se le siguió para no ratificarlo. Señor Enrique, buenos días. No dejo de felicitar a todo su gran equipo y a usted por hacer lo posible, el abordar los temas, no tenerles miedo a nadie, por decir cara a cara y de tratar los temas que más interesan o aquejan a todos los jaliscienses. Mi pregunta es la siguiente. Si se está apretando la tuerca a los conductores de Uber, se les va a exigir trámites más estrictos para hacerlo, entonces se les debe dar las mismas facilidades para obtener un vehículo propio al conductor. Pues pasa lo mismo con los amarillos, donde el chofer que le trabaja a un patrón no se queda con nada, ni siquiera no se cuenta con cuenta propia directa de Uber para depositar lo que se gana. Se sigue con las explotaciones si el conductor no es propio, no es socio, digamos, de Uber. Gracias, felicidades. Y bueno, está este asunto que tiene que ver sobre todo con los derechos laborales, ¿no? de los usuarios de Uber, que también la lógica es ir a exigirlos a donde se tiene que exigir, que sobre todo la Secretaría del Trabajo. Y ¿no? lo que plasmamos en la ley. La ley tiene una referencia clara de la protección de los derechos laborales. Hay, ¿cuánto? Digo, ese es un tema de histórico. Pero sí creo que es punto, Ismael, para plantearte el tema del reglamento. Sí. Porque se acaba de sacar el reglamento de la ley Uber. Y lo interesante de eso, lo que creo que es criticable, es que en el reglamento hay muchas cosas que contradicen la ley, como por ejemplo en el reglamento se prohíbe pagar en efectivo. Cuando era un asunto que ya se había discutido en las leyes secundarias. Sí, bueno, nuestro experto en el tema por parte de la fracción es Alejandro Mocillo, mañana creo que está aquí contigo, podrá abundar más en el tema, pero sí creo que no se puede extralimitar las facultades a través del reglamento que tiene la Secretaría de Movilidad o el Ejecutivo por que vayan en contra de lo que el Legislativo autorizó en la ley, la modificación constitucional. Fue uno de los temas más discutidos. La posibilidad de cobro en efectivo se analizó desde una óptica muy clara. No se puede limitar la circulación de la moneda que rige al país. O sea, no puede haber ninguna limitante para pago en efectivo desde una disposición constitucional federal. Así es que si el reglamento va en contra de eso, pues sería impugnable incluso el propio reglamento. Hay muchísimos mensajes, vamos al corte y los seguimos leyendo. 9 de la mañana con 51 minutos. Últimos comentarios también que nos llegan a través de la línea telefónica, a través del WhatsApp en particular. Nos dice 6542. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Qué temas tocaron? ¿Quién estuvo en la última reunión? Te preguntan, Ismael, supongo que se refiere, porque fue hace algunos minutos, con el auditor. Sí, no hace... perdón, fue hace unos minutos el tuit. Sí. Fue en las instalaciones de la Secretaría General de Gobierno.
con el secretario general del gobierno, el auditor y toda la Junta de Coordinación Política, y tocamos específicamente el tema de este proceso de auditoría en línea que está por anunciar tanto el Poder Ejecutivo como la auditoría, que es el Poder Legislativo, para beneficiar a los municipios, sobre todo a los que tienen menos recursos económicos para cuestiones de software y de equipo de cómputo para poder entrar en este proyecto. Nos dice también Marta, Enrique, un factor importantísimo es la ineficiencia de los políticos en los puestos de alta responsabilidad del gobierno. Debemos tener los mejores perfiles y no los mejores grillos. Es el tema y no se debe dejar de lado. Bueno, muchas gracias también por su comentario. Dice José Manuel Covarrubias, don Ismael, falta mucho trabajo y difusión para defender la equidad de género. Lamentable, en Tlajomulco hay mucho maltrato a la mujer y muy poco conocimiento de la mujer para buscar ayuda institucional. Hay que tratar esa información, ya sea desde las escuelas primarias, de otra forma no se dará vuelta al problema. Estoy de acuerdo, y afortunadamente nosotros tenemos en nuestro grupo parlamentario mujeres que le entienden, impulsan y están muy metidas en la agenda de equidad de género. Entonces es un compromiso que tiene Movimiento Ciudadano y estaremos impulsándolo, y hay que verlo también a nivel municipal. Omar Sánchez, si dicen que son tan transparentes, ¿por qué las convocatorias que hace Salvador Caro son tan viciadas y seleccionadas por la misma gente de ellos? Siendo que hay gente que sale de la academia y son ya comandantes cuando no tienen ni el tiempo ni la experiencia suficiente. Se refiere a la comisaría de Guadalajara. No conozco el tema, no podría opinar. Bueno, también algunos mensajes que nos llegan a través de la cuenta de Zona 3, de Twitter. Nos dice Daniel, ¿por qué hablas de mucha legalidad cuando Guadalajara comete muchas ilegalidades? Te pregunta. También tanto que limpió de Tlajomulco un cochinero Alonso Godor, ahora ya no le sirve. Si no hay castigo, su retórica, nos dice Cristian Padilla, si no hay castigo, su retórica es la misma de siempre, sin castigo y recuperación de fondos, sus palabras son discursos. También nos dice el mismo Cristian, si hubo irregularidades, él palomeó cuentas municipales saqueadas y municipios en bancarrota. Bueno, ese es el tema del autor. Y para ir terminando, Ismael, nos quedan 4 minutos para despedir el programa. Con el asunto del fuero, ¿qué falta? Ya mucha gente me preguntaba, ya los funcionarios no tienen fueros, lo siguen teniendo, ¿qué falta? Qué importante, hoy damos cuenta, creo que 108 municipios manifestaron ya su voto favorable a la reforma constitucional, así es que hoy el Pleno en unas horas más estará dando cuenta de los votos de los municipios que son integrantes del constituyente de Jalisco. Con eso se cierra la reforma constitucional, estaremos ya cerrando ese paso y haciendo también ya la aprobación de los dictámenes a leyes complementarias, es decir, hoy formalmente queda retirado el fuero constitucional, faltaría nada más la publicación que le corresponde en el proceso legislativo al Poder Ejecutivo del Estado. Es decir, a partir de ahora ya no hay ningún pretexto en términos de protección de esta inmunidad a los políticos. No tanto a partir de ahora, hoy se cierra la responsabilidad dentro del proceso legislativo del Congreso. Un integrante del proceso legislativo es el Ejecutivo a efectos de la publicación, que sería el último paso que resta. Y los municipios que no hicieron las transformaciones, los 17, de todos modos les aplica la ley. De todos modos les aplica la ley, ¿no? Es un proceso que incluso tiene una posibilidad de afirmativa ficta. Si los municipios no se pronunciaran en determinado tiempo, se toma su voto como positivo. Afortunadamente, pues fue un tema que la clase política en el Estado está inmersa y hay 108, si no me equivoco, 109 municipios que manifestaron su voto a favor. En las últimas 3 legislaturas, Ismael del Toro, hemos hablado mucho de temas administrativos, 58, 59 y 60, hablábamos mucho de temas administrativos y muy poco de legislación, cosa que era, creo que hasta cierto punto, paradójica. ¿Qué está sucediendo en términos de la administración del Congreso? No nos enteraremos de nada nuevo, ningún escándalo. Supe que hubo una adquisición de un software en su momento, también de algunos autos, pero digamos, ¿cómo están las finanzas del Congreso actualmente? Bien, y la ventaja es precisamente esto que señalas. Nosotros tomamos una determinación, no más escándalos administrativos, eficiencia administrativa, claridad en la ruta. El secretario general del Congreso con todos los directores se encargan de esa agenda administrativa. Se hace bien, se hace con transparencia y por eso hoy no se habla de temas administrativos en el Congreso y sí se habla de los temas legislativos, porque esta legislatura, todos los grupos parlamentarios estamos actuando en congruencia, con determinación, para que esa agenda que se venía dando cotidianamente pues no fuera parte de esta legislatura. La legislatura anterior dejó una bolsa de recursos. No recuerdo la cifra legislatura exacta. Anterior dejó un buen manejo administrativo que permitió que ya no se hable de los escándalos. No tanto una bolsa de recursos, hubo por ahí un debate
nos dejó de la cantidad. Nos dejó sin deuda, se hablaba de una cantidad, fue otra, ese dinero se está gastando en el pago de proveedores con absoluta transparencia. O sea, si hemos comprado software, creo que todavía no se compran los vehículos, pero se van a comprar vehículos operativos. No hay ya uso de vehículos de parte de diputados ni de directores ni nada, pero por ejemplo el Congreso tiene que hacer notificaciones en todos los municipios. Imagínate, hoy se hacen con un carrito que no llega ni a o sea, no podría llegar a la zona norte del estado. Entonces estamos haciendo las cosas bien y por eso hoy ya no se habla de la agenda administrativa como algo politizado por parte del Congreso, ¿no? ¿Qué tipo de autos adquirieron? Perdón. Son carros de 4 cilindros, chicos, baratos, menos de 100,000 pesos. No me acuerdo cómo se determinó la compra, qué tipo de vehículo, pero sí es en esas condiciones. Ismael, y el asunto del matrimonio igualitario, ¿qué pasó con las modificaciones ya a la ley? Ya están hechas las modificaciones al Código Civil y a todo, cumplimos con lo que marcó la agenda de la Suprema Corte. O sea, ya dice en la Constitución de Jalisco que el matrimonio es entre dos personas. Está marcada la referencia incluso en los artículos del Código Civil. Porque algunas personas de la comunidad, digamos, que quieren acceder a este derecho, Ismael, decían que algunos oficiales del registro estaban negando. Sí, aunque eso ya no tiene nada que ver con el proceso por legislativo, supuesto, ¿no? Entiendo, pero que asumían que no estaban los cambios hechos, sí, aunque estuviera la jurisprudencia ya de la Corte. Está en la jurisprudencia, se dio cuenta de la jurisprudencia y se mandató incluso a la biblioteca para que hiciera las anotaciones en el Código Civil del Estado de Jalisco. Es decir, pero ¿no se votó en pleno? Sí, claro. Sí, el cambio constitucional, todo. Sí. Ya quedó. 7200, buenos días, señor Ismael, soy estudiante universitario foráneo, pero aún así me doy cuenta de todas las irregularidades de la actual administración de Guadalajara. Saben que gente foránea pasa por malos servicios al venir a la ciudad. 8467, bueno, también nos decía, me llamo Leonardo Murillo, espero que puedan pasar la pregunta, ya la pasamos la pregunta hace algunos momentos. Y bueno, para concluir nos queda, Ismael, un minuto, hoy hay sesión, ¿no? Y hoy sale, sesión. ¿Qué se vota hoy? Pues importante lo del fuero. Lo del fuero. Ya para cerrar ese tema, convocatoria para elegir un consejero del Consejo de la Judicatura. Y bueno, el asunto de Leonel. El asunto de Leonel se da cuenta, no se vota. No se vota. Se da cuenta del dictamen que nos envía el Supremo Tribunal de Justicia, donde ellos consideran que es ratificable. Eso ya empezaría un proceso, se turna a la Comisión de Justicia para que se lance convocatoria, se llegue otra vez al Pleno para que se den los votos. Lo que hoy yo digo con toda claridad, cuando llegue al Pleno, no cuenta con 14 votos de Movimiento Ciudadano. Diputado, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Nosotros nos vamos, mañana ya es viernes y mañana discutimos sobre movilidad, precisamente sobre el reglamento de esta ley Uber, de esta ley que tanto debate generó. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos mañana.